Hola, ¿qué tal mis estimados alumnos? De nuevo soy yo, el profesor Botis. En esta ocasión vamos a ver el tema número 1 de física, el movimiento. Vamos a ver temas como movimiento uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniforme, la diferencia entre sus gráficas y qué es un vector y qué es un escalar. En el tema 1 de física, en la página 177 de tu guía inteligente, el movimiento, la descripción de los cambios en la naturaleza, vamos a tener los siguientes aprendizajes al término de la lección. Identifica las diferencias entre cantidades escalares y vectoriales, define los conceptos de velocidad y rapidez, identifica los tipos de movimiento de los objetos en las gráficas de posición-tiempo, utiliza la relación entre la velocidad, desplazamiento y tiempo, reafirma el concepto de velocidad variable, nombra las teorías del movimiento de los cuerpos que caen, interpreta la relación entre las gráficas de posición-tiempo de un conjunto de datos. Vamos a empezar con el primer subtema, que es cantidades escalares y vectoriales, y arrancamos con una pregunta detonante. La leemos. Para no llegar tarde a su primer día de trabajo, tu papá decide correr a razón de 25 metros sobre segundo. En esta situación, ¿cuál es el nombre de la magnitud física y qué tipo de cantidad es? Antes de empezar a resolver, nosotros tenemos que recordar algunas cosas, entre ellas, ¿cuáles son? ¿Qué es un escalar y qué es un vector? Recordamos que una cantidad escalar tiene magnitud y una cantidad vectorial tiene magnitud, dirección y sentido. Vamos a tocar unos ejemplos para que quede más claro esto. Por ejemplo, el escalar. El escalar, un ejemplo claro sería 1 kilogramo de tortillas. En este ejemplo solamente estamos expresando 1 kilogramo. Esa es la magnitud y no hay nada más. Por eso sabemos que es un escalar. Un ejemplo de un vector. Un avión viaja a 30.000 kilómetros siguiendo una dirección de 90 grados al norte. Aquí hay que poner mucha atención. Ponemos mucha atención. Leemos 30.000 kilómetros. Eso indica que es la magnitud. La dirección es 90 grados y el sentido es hacia el norte. Entonces estamos hablando de un vector. Ese es un claro ejemplo. Vamos a aplicar estos conceptos que acabamos de analizar ahorita para poder resolver nuestra pregunta detonante. Entonces, una cantidad escalar está completamente definida si solo indica su magnitud. Entonces, leemos. El papá corre a 25 metros sobre segundo. Me está dando una magnitud, pero es lo único que me está diciendo. No me está diciendo hacia el norte, hacia el sur, hacia el noroeste, 40 grados, 45 grados. No me dice absolutamente nada. Por lo tanto, estamos hablando de una magnitud de 25 metros sobre segundo y es una magnitud de tipo escalar. Esa sería la respuesta correcta. Ahora, en el subtema 1.2, concepto de rapidez y velocidad de la página 78 de tu guía inteligente, arrancamos nuevamente con una pregunta detonante. ¿Cuál es la velocidad del movimiento de un camión que viaja en dirección 60 metros y tarda 4 segundos? Hay que recordar algunas cosas. Primero, la diferencia entre distancia y desplazamiento. ¿Qué es la distancia? La distancia es todo el recorrido desde un punto de partida hasta el punto de llegada. ¿Y qué es el desplazamiento? Es un segmento que une el punto de partida y el punto de destino para indicar la dirección y el sentido del movimiento. Para que quede más claro, te lo voy a explicar con un ejemplo. Tenemos el siguiente diagrama, la siguiente imagen, donde nos vamos a representar tanto la distancia como el desplazamiento. La distancia va a ser la línea morada y el desplazamiento va a ser la línea de color amarillo. Ahora, la distancia es la línea violeta, recuerden. La distancia es todo lo que tuviste que recorrer para llegar a la escuela, por ejemplo, de tu casa a la escuela. Ahora, ¿qué es el desplazamiento? No es otra cosa más que la unión del punto inicial con el punto final. Aquí se ve claramente, punto inicial, punto final. Los uno y eso es el desplazamiento. El desplazamiento es un vector y la distancia es un escalar. Sabiendo esto, vamos a definir qué es rapidez, que es muy distinto de velocidad. ¿Qué es la rapidez? Es el cambio de distancia con respecto a un cambio de tiempo. La rapidez es un escalar y tiene magnitud. ¿Ok? La velocidad se define como el cambio de desplazamiento respecto a un cambio de tiempo. Y esta es un vector
y tiene magnitud, dirección y sentido por ser vector. Vemos las ecuaciones tanto de rapidez como de velocidad. La rapidez la vamos a definir como distancia sobre tiempo y así se calcula la rapidez. La distancia se mide en metros y el tiempo se va a medir en segundos. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad? Quedamos que la velocidad es un vector, por lo tanto le vamos a escribir una rayita aquí arriba, así, para indicar que es un vector. Y el desplazamiento también es un vector y le escribimos una rayita aquí arriba que también indica que es un vector. Y así se calcula. Velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. El desplazamiento se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Son muy similares, se dan cuenta, pero una ocupa un vector, que es la velocidad, y otra ocupa un escalar, que es la rapidez. Regresando a nuestra pregunta detonante, vamos a leer y vamos a obtener los datos que necesitamos. Me pregunta que cuál es la velocidad, por eso tiene un signo de interrogación, porque es nuestra incógnita. El desplazamiento es de 60 metros al este. Aquí está, ya lo colocamos y dice que esto lo recorre en un tiempo de 4 segundos. Perfecto. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Vamos a utilizar la de velocidad, que es un vector, es igual a desplazamiento, que es un vector sobre tiempo. El vector desplazamiento es de 60 metros al este en un tiempo de 4 segundos. Por lo tanto, hacemos la división, 60 sobre 4 me da 15 metros sobre segundo y para afirmar que es un vector es 15 metros sobre segundo al este. Aquí ya está la magnitud, la dirección y el sentido y sería la respuesta correcta. Si nosotros estuviéramos calculando una rapidez, solamente tendríamos que decir 15 metros sobre segundo y tendríamos que quitar al este. Esa es la diferencia entre velocidad y rapidez. Continuamos con el subtema 1.3 de tu guía inteligente en la página 181. Tipos de movimiento de los objetos en gráficas posición-tiempo. Arrancamos nuevamente con una pregunta detonante, que dice lo siguiente. Un veterinario estudió el movimiento que realizó un gato, para ello analizó una gráfica como la que a continuación se muestra. Ayuda al veterinario identificando el intervalo donde el gato realizó un movimiento rectilíneo uniforme. Ok, nosotros por puro concepto podemos identificar cuál es. Movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, mi gráfica debe de ser una recta. Puede ser la 2 o puede ser la 3. Porque son los únicos pedazos de la gráfica donde sale recta. Pero antes de concluir si es la 2 o la 3, vamos a tener que revisar unos conceptos. Hay que recordar algunas cosas. Hay que recordar algo. Para empezar, ¿qué es la cinemática? La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento sin importar sus causas. Lo vamos a nosotros a clasificar de acuerdo a la trayectoria, o sea, rectos o curvos. ¿Ok? Hay varios dentro de los curvos. ¿Cuáles pueden ser? El elíptico, por ejemplo, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol lleva un movimiento elíptico y se considera todavía un movimiento curvo. El movimiento pendular, por ejemplo, el movimiento aquí me muestra el de una piedra atada a un hilo, pero puede ser el ejemplo claro de los columpios, ¿no? Voy de un punto fijo hacia adelante, hacia atrás. Esto es un movimiento pendular y sigue siendo un movimiento curvo. El movimiento circular, por ejemplo, la rueda de la fortuna lleva un movimiento circular. El movimiento parabólico puede ser el que describe el balón del básquetbol cuando tú lo lanzas para encestar. Eso describe un movimiento parabólico. Y el movimiento hiperbólico puede ser el de dos cargas contrarias que se aproximan entre sí. Lleva este tipo de movimiento una carga y este tipo de movimiento la otra. Eso es una parábola. Ahora, vamos a hablar de los movimientos rectos. Primero, el movimiento rectilíneo uniforme sigue una trayectoria recta. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir? Si en un segundo yo recorro 2 metros, en 2 segundos recorro 3 metros, en 3 segundos, ¿cuánto voy a recorrer? 4 metros. Así me voy, distancias iguales en tiempos iguales. Eso es lo que significa. Y la velocidad es constante.
Ahora, también tengo el movimiento uniforme acelerado o el MUA. Este sigue una trayectoria recta, recorre distancias y tiempos diferentes y aquí la aceleración es constante. Si nosotros pasamos esto a una gráfica posición-tiempo, ¿qué es una gráfica? Vamos a representar en un plano cartesiano el movimiento de un objeto. El eje X corresponde al tiempo. En el eje de las X siempre va a ir el tiempo porque es la variable independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Que no depende de nadie. O sea, ¿el tiempo depende de alguien para transcurrir? No, ¿verdad? Por eso el eje de las X va a estar ocupado por el tiempo y el eje de las Y va a corresponder a la posición del objeto para este tipo de gráficas. Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Para movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos el ejemplo de la gráfica 1. En el eje de las X vemos el tiempo y en la posición vemos el eje de las Y. En la gráfica 1 nosotros podemos observar que el objeto parte del origen, o sea del 0, con una velocidad positiva. Va subiendo, va subiendo, va subiendo y se mantiene constante. ¿Cómo sabemos que se mantiene constante? Porque permanece en línea recta. Si no permaneciera constante, cambiaría la forma de esa recta. ¿Ok? Ahora, la gráfica 2 es un movimiento de un objeto, pero que no parte del origen. Vimos que partió de 4 metros, pero sí muestra una velocidad negativa y constante. Vean, partí de 4 metros y llegué a 0 metros, pero en un tiempo de 4 segundos. Por decirlo así, este es un objeto que se está echando de reversa, por decirlo coloquialmente, en un tiempo de 4 segundos. Y este es un objeto que partió del 0 y avanzó 5 metros en 5 segundos. Eso es lo que podemos observar en estas dos gráficas. Ahora, faltan las del MUA o las del movimiento uniformemente acelerado. Gráfica 3, por ejemplo, nosotros observamos movimiento de un objeto que parte del origen con una aceleración positiva. ¿Por qué se ve una curva? ¿Cuál es la finalidad de acelerar? Recorrer mayor distancia en menor tiempo. Esa es la finalidad de acelerar. Por ejemplo, cuando a ti se te hace tarde, dices, híjole, voy tarde, voy tardísimo. ¿Qué haces? Empiezas a correr o a caminar más rápido para recorrer mayor distancia en menor tiempo. Aquí tu velocidad ya no es constante, por eso vemos esta curvita. Eso así lo podemos identificar. Movimiento uniformemente acelerado. Y en esta vemos que la curvita va hacia abajo. Quiere decir que desacelera o frena, como le podrían decir las personas regularmente. Desaceleración. ¿Ok? Eso es lo que observamos en la gráfica 4. Ahora, basándonos en la pregunta detonante, nos dice que hay que identificar cuál es la parte del movimiento rectilíneo uniforme. Regresamos nuevamente a nuestra gráfica y la analizamos. ¿Dónde el gato realizó un movimiento rectilíneo uniforme? Ok, claramente la respuesta correcta es la 3. Recorrió distancias iguales en tiempos iguales. ¿Por qué no puede ser la 2? Porque aquí no avanzó absolutamente nada. Se mantuvo en el 4, en el segundo 2, en el segundo 3 y en el segundo 4. Entonces no avanzó tiempos iguales en distancias iguales. Por lo tanto, esta no puede ser la del movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces el número 3 romano sería la respuesta correcta a nuestra pregunta detonante. Continuamos con el subtema 1.4, velocidad, desplazamiento y tiempo. Nuevamente arrancamos pregunta detonante. Un perro persigue un automóvil desplazándose 500 metros al norte con una velocidad de 5 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo persiguió el automóvil? Ok, tenemos que recordar velocidad, concepto y elementos. ¿Qué es por concepto la velocidad? Es el cambio de desplazamiento por unidad de tiempo. Los elementos es el desplazamiento y el tiempo. Ya lo habíamos visto en nuestras fórmulas anteriores. Ahora, tenemos nuestra ecuación. Recuerden que la velocidad es un vector y lleva una rayita aquí arriba, una flechita. Y ocupamos el vector de desplazamiento sobre tiempo. Ahora, tenemos que organizar todo para realizar nuestra pregunta detonante.
Vamos a obtener lo siguiente. Organizar nuestra información primero. ¿Cuál es el tiempo? Esa es mi incógnita. ¿Cuál es el desplazamiento? 500 metros al norte. ¿Cuál es la velocidad? 5 metros al norte. Nosotros partimos originalmente de esta ecuación, pero necesitamos despejar a la letra T. Fácil. ¿Cómo lo hacemos? La T en este caso está dividiendo. ¿Cómo lo mandaría al otro lado? Multiplicando. Ahora le estorba la B. ¿Cómo le quito la B que está multiplicando con la T? La mando dividiendo. Por eso me queda desplazamiento sobre velocidad ya en el despeje final. Ahora, solo hay que sustituir los datos. ¿Qué es sustituir? Cambiar las letras por números. Ahora, sustituye los datos de la ecuación. Desplazamiento, 500 metros al norte. Tiempo. Tiempo es lo que nos piden, ¿cierto? Ahora, ¿qué son estos 5 metros? Son la cantidad de velocidad que nosotros llevamos. 500 sobre 5 nos queda 100. ¿100 qué? 100 segundos. Ese es el tiempo que tarda el perro en seguir al coche. Ese es el tiempo que tardó. Lo siguió durante 100 segundos. Si nosotros lo queremos pasar a minutos, pues sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Entonces tardó 1 minuto y 40 segundos persiguiendo al coche. Ahora, continuamos con el subtema 1.5, el movimiento con velocidad variable. Arrancamos nuevamente con una pregunta detonante. Nos dice lo siguiente. Un camión sufrió un cambio en su velocidad partiendo de 6 metros sobre segundo hasta 36 metros sobre segundo en 10 segundos. ¿Cuál fue la aceleración del camión? Hay que recordar primero algunas cosas. ¿Qué es la aceleración? Por concepto es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. ¿Cuál es la finalidad de la aceleración? Les dije, recorrer mayor distancia en menor tiempo. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que yo necesito para calcular una aceleración? Velocidades y tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, mi ecuación está armada de la siguiente forma. Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Así yo voy a calcular la aceleración. Y siempre que nosotros veamos metros sobre segundo al cuadrado, estoy hablando de aceleración. Muy importante esto. Si yo veo metros sobre segundo así solitos, yo estoy hablando de velocidad o de rapidez, dependiendo si me pone aquí al norte, al sur, estoy hablando de velocidad. Si está solo metros sobre segundo, estoy hablando de rapidez. Ahora, si yo veo, como lo tengo aquí, metros sobre segundo al cuadrado, es una aceleración. ¿Ok? Ahora, vamos a resolver nuestra pregunta detonante. Organizamos nuestros datos. La aceleración no la conozco, la voy a calcular. ¿Cuál es la velocidad final a la que llegué al último? En este caso, 36 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad inicial? 6 metros sobre segundo. Y todo esto sucedió en un tiempo de 10 segundos. Hay que sustituir nada más en esta ecuación que yo ya tengo. 36 menos 6 sobre 10. 36 menos 6 son 30, sobre 10 me daría 3 metros sobre segundo al cuadrado, porque yo estoy hablando de una aceleración. Y así de simple fue calcular la aceleración de mi reactivo. Continuamos en nuestra página 187 de nuestra guía inteligente en el subtema 1.6. El movimiento de los cuerpos que caen. Arrancamos con una pregunta detonante. Una pelota cae libremente y tarda 2 segundos en llegar al suelo. ¿Desde qué altura cayó? Hay que recordar algunas cosas, toda la teoría. La teoría de Aristóteles y de Galileo. ¿En qué consistía lo que decía Aristóteles? Que el tiempo que un cuerpo tarda en llegar al suelo depende de la masa del objeto. Por ejemplo, si nosotros tiramos de un edificio una sandía y una naranja, de acuerdo a lo que dice Aristóteles, alguna de las dos tiene que llegar más rápido al suelo porque tienen una masa distinta. Eso es lo que dice Aristóteles. Pero ¿qué dice Galileo? Galileo dice que en ausencia de la fricción en el aire,
todos los objetos caen con la misma aceleración. Eso quiere decir que todos caen igual, por así decirlo. Vamos a definirlo. ¿Qué es caída libre? La caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, donde mi velocidad inicial siempre va a ser cero y lo que me atrae hacia el suelo en este caso es la gravedad. Se llama caída libre porque es la caída de algo, de algún objeto en el cual no hay nada que lo obstruya. Lo único que lo va a obstruir es cuando llegue, por decirlo así, al suelo. ¿Ok? Vamos a calcular algunas cosas con las ecuaciones que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones de la caída libre? Recordemos que la velocidad inicial para estos problemas es cero. ¿Ok? Y la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nosotros tenemos las siguientes ecuaciones. La altura la voy a calcular como la velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. O también la puedo calcular como velocidad inicial sobre 2 veces la gravedad. ¿De qué va a depender utilizar una o la otra? Como vemos en la ecuación 1 está el tiempo y en la ecuación 2 no está el tiempo. Entonces, si yo no tengo el tiempo, voy a utilizar la ecuación 2. Si tengo el tiempo, puedo utilizar la ecuación 1. La velocidad final, o con la que llega al suelo, yo la puedo calcular como velocidad inicial más la gravedad multiplicada por el tiempo. Ahora, vamos a aplicar estas fórmulas para poder resolver nuestro problema. ¿Ok? Primero ordenamos nuestros datos. La altura no la conozco, es lo que yo quiero saber. La velocidad inicial recordamos que es 0. La gravedad es de 9.8 y el tiempo es de 2 segundos. Ahora, yo tengo que partir de esta ecuación. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Pero velocidad inicial es 0. Y cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar 0. Entonces puedo eliminar este cachito y lo calculo únicamente con esto. ¿Vieron? Ahora sí. Por eso aquí aparece un 0. Y aquí aparece un 0. Y ya es más fácil calcularlo. ¿Cuánto es la gravedad o la aceleración de gravedad? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo? 4 segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque son 2 segundos. 2 al cuadrado es 4. ¿Ok? Sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque aquí me lo indica la fórmula. Perfecto. Se eliminan segundos al cuadrado, se eliminan segundos al cuadrado y hacemos las operaciones respectivas. 9.8 por 4 sobre 2 me va a dar 19.6 metros. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la pelota cayó desde una altura de 19.6 metros. Así se resuelven este tipo de problemas sumamente sencillos. Continuamos con el subtema 1.7, relación entre gráficas de posición, tiempo y conjunto de datos. Arrancamos nuevamente con una pregunta detonante. Unas biólogas quieren conocer la velocidad de un lobo mexicano cuando caza. Para ello registraron el valor del tiempo y el desplazamiento al recorrer por su presa. Ayúdalos en su investigación graficando los datos que obtuvieron, los cuales aparecen en la siguiente tabla. Tienen en una columna tiempo y en otra desplazamiento. El tiempo está en segundos y el desplazamiento en metros. ¿Ok? Antes de empezar a graficar, hay que recordar algunas cosas. ¿Como cuáles? La gráfica. ¿Qué es la gráfica? Ok, la gráfica es una representación visual de un conjunto de datos que se resuelve mediante una tabulación. ¿Qué es una tabulación? Una tabla. ¿Ok? En este caso, nuestra tabla de datos. Vamos a usar dos variables. ¿Ok? ¿Qué son las variables? Las variables son aquellos en los cuales los valores están cambiando constantemente. Por eso se llaman variables. Hablaba de hace rato de dependientes e independientes. Ok, independientes son aquellas que no dependen de nadie. Ok, y dependientes dependen de alguien más. Por ejemplo, lo que les decía hace rato. En el eje de las X, siempre van a ir las independientes y en el eje de las Y siempre van a ir las dependientes. Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. ¿Ok? En el eje X independiente va a ir por lo regular el tiempo. El tiempo en física se simboliza con una T minúscula. ¿Ok?
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en la variable X tiene que ir el tiempo? Porque el tiempo, ya les había mencionado antes, no depende de nadie para transcurrir, solo está transcurriendo, por lo tanto es independiente. Por ejemplo, en dependiente, distancia. Distancia en física se representa con una X, ¿ok? ¿Por qué va en las dependientes? Porque al yo moverme cierta cantidad de metros, transcurrió cierta cantidad de tiempo. Siempre va a pasar eso. No hay manera de que no suceda. Por eso la distancia va en dependiente. Así se organizan. Si ustedes algún día tienen que graficar tiempo contra otra cosa, el tiempo va a ir en el eje de las X. ¿Por qué? Porque es independiente. Y así lo resuelven rápido. ¿Ok? Ahora, regresamos a nuestro problema original. Hay que ayudar a estas biólogas. Recuerden, tiempo, ¿dónde va? En las X. Desplazamiento en metros va en las Y. Son las únicas dos cosas que tengo. Perfecto, entonces comienzo a graficar. Tiempo 0, desplazamiento 0. El puntito quedaría por aquí. Tiempo 1, aquí está, me muevo al 1. Desplazamiento 5. Quedaría aquí. Tiempo 2, aquí está. Desplazamiento 10 quedaría por acá. Tiempo 4, perdón, tiempo 3 al 15. Y quedaría el puntito por aquí. Tiempo 4 ahora sí al 20 metros. Tiempo 5 al 25. Y tiempo 6, bueno, segundo 6 al 30. Así quedaría nuestra gráfica. Si ustedes quieren unir los puntitos, les va a salir una línea recta, pero ahí se ve claramente. Esa sería la respuesta a nuestro problema. Así de fácil podemos solucionar e interpretar las gráficas. Podemos concluir que el lobo para cazar lleva un movimiento rectilíneo uniforme. Si tú quieres seguir practicando dentro de tu guía inteligente, todavía vas a encontrar más ejercicios para que puedas resolver utilizando esta misma lógica, estos mismos temas e incluso realizar un examínate para saber que también has comprendido el tema. Cada una de estas preguntas viene con una justificación, el por qué es la respuesta correcta y el por qué no es la respuesta correcta en cada uno de los incisos. Hasta aquí terminamos el tema 1 de física.